Ya tenemos a nuestro invitado en línea. Hace ya momentitos le hemos estado anunciando precisamente nuestro invitado y en especial el tema importante que trataremos en esta entrega 545 de Repasando para este domingo 27 de junio. El nuevo Código Penal Dominicano, uno de los temas importantes en materia judicial de nuestra nación, los debates que hemos tenido a nivel congresual para la posible aprobación, ¿verdad?, de esta pieza jurídica tan importante. Para conocer los detalles sobre este nuevo Código Penal Dominicano, nosotros hemos, ¿verdad?, contactado y quien de manera muy cortés y sobre todo a la disposición de estar levantadito tempranito, domingo en la mañana, al doctor Ricardo Rojas León, a quien les damos los buenos días, nos acompaña desde la capital dominicana, así que al doctor nuevamente los buenos días, las gracias por participar en esta entrega 545 desde Santiago de los Caballeros, repasando. Buenos días, doctor. Buenos días, Leina. Leina, muy amable por esta invitación. Me siento muy complacido de conversar con ustedes sobre este tema tan importante como es la aprobación del nuevo Código Penal. Como ustedes saben, la República Dominicana ha intentado tener un nuevo Código Penal 4 veces en los últimos 20 años y esperamos que a la cuarta sea la vencida. Ojalá, ojalá, se dice que es la tercera, pero ojalá que la cuarta sea la nuestra. A propósito de esto, quizás en el ciudadano de a pie, cuando uno le habla de este tipo de temas, pueda que no sean sus intereses inmediatos. Y la función precisamente de este espacio es que nuestra audiencia pueda edificarse en sentido general. Vamos a empezar como si fueran preguntas de exámenes. ¿Qué es un código penal, doctor? Un código penal es una ley que tiene muchas disposiciones y la inmensa mayoría de esas disposiciones son prohibiciones, ¿no? Prohibiciones de que el ciudadano no lesione bienes jurídicos como la vida, la propiedad privada, el honor, la intimidad. Entonces, esas normas jurídicas que prohíben, algunas otras también ordenan hacer cosas, están combinadas con una sanción. Es decir, si usted eh, incurre en la conducta prohibida por el Código Penal, entonces usted es sancionado. Hay diversos tipos de sanciones. Hay una sanción que es la prisión, hay otra sanción que es una multa, ¿no? Y hay sanciones que son medidas de seguimiento sociojudicial o cierre de establecimientos, suspensiones de licencias, etcétera. Pero en sentido general, un código penal lo que hace es que tutela bienes jurídicos, protege bienes jurídicos, prohibiéndole al ciudadano incurrir en conductas que lesionen esos bienes jurídicos. ¿Cuál sería la importancia de esta pieza, verdad, en materia judicial para nuestro sistema judicial? Bueno, el Código Penal es uno de los basamentos fundamentales de todo sistema judicial, porque, como te decía en algún momento, de lo que se trata es de impedir que los ciudadanos cometamos delitos en contra de otros ciudadanos. En todas las sociedades y en todas las épocas se han cometido delitos, se han violado normas prohibitivas o se han violado normas que ordenan la comisión de determinada conducta, el hacer algo, y entonces corresponde a los jueces determinar en qué medida esa infracción, ese delito fue cometido, si hubo voluntad de cometerlo, o sea, si fue con dolo o si fue una simple imprudencia del ciudadano, y en función de eso, el juez toma una decisión que generalmente implica la imposición de una sanción, ya sea restrictiva de libertad, restrictiva de algún derecho o una sanción simplemente económica, al margen de que los ciudadanos lesionados también tienen derecho a resarcirse económicamente, a exigir un resarcimiento económico. Doctor, nosotros escuchamos
en los medios, los propios periodistas, comunicadores, cuando los abogados, si se está, ¿verdad?, debatiendo algún tipo de tema, sea jurídico, algún caso de importancia, la palabra código penal, pero sobre todo código procesal penal. ¿Cuáles serían las diferencias de estos dos? De estos dos? Mira, el Código Penal, como decía hace un momento, establece una serie de conductas prohibitivas eh, para evitar la lesión de bienes jurídicos, o sea, para no afectar la vida, para no afectar la integridad física de la persona, para no afectar la libertad sexual de la persona, la integridad sexual de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, ¿no? Para tutelar la propiedad privada, para proteger la propiedad privada frente a invasiones, frente al robo, ¿no? Proteger al propio Estado frente a la corrupción. Entonces, esas son las normas, digamos que prohibitivas, que prohíben u ordenan a la persona a no hacer algo o hacer algo. Ahora, el Código Procesal Penal es el que organiza todo el proceso que se inicia luego de que se comete un delito, ¿no? Luego que se comete una infracción. Entonces, hay una serie de reglas que están establecidas en el código para que el Estado no desborde esa capacidad que tiene de reprimir, ¿no? De coartar derechos, y hay lo que se llama un debido proceso, ¿no? El debido proceso no es otra cosa que el cumplimiento de una serie de parámetros, de criterios, para que esa persona que ha sido sometida a la justicia sea tratada con dignidad y no sea atropellada por parte ni del Ministerio Público, ni de los jueces, y mucho menos por el resto de los, bueno, no de los operadores, pero básicamente de los auxiliares de la, de la justicia, que son en este caso los policías y los organismos de investigación. Bueno, y ahí en esta respuesta que nos acaba de dar nos da ideas, ¿verdad?, de cómo se aplica esta pieza. Entonces aquí me voy con un punto interesante. Ya usted citó en principio de esta conversación, ¿verdad?, la cuarta vez que estamos en estos debates, en especial, ¿verdad?, del nuevo código. Ojalá que esta sea ya la cuarta la vencida. Precisamente en ese trayecto de debates, de propuesta para esta pieza jurídica tan importante, hay quejas de que, bueno, de que con el código viejo que tenemos no podemos enfrentar una serie de problemas sociales, de que no satisface, de que ya la sociedad ha cambiado a un punto donde hay delitos que no lo contempla el viejo código. Entonces, háblenos un poco de cuáles serían esas innovaciones, esas modificaciones que trae este nuevo código, porque nosotros hablamos incluso de sicariatos, hablamos de que en la medida que ha pasado el tiempo los feminicidios azotan, hablamos de delitos sexuales, hablamos en materia, un punto importante que aquí quisiera que fuera un poquito más amplio, en materia de corrupción hay queja con las propuestas de este nuevo código. Entonces, háblenos un poco sobre esos cambios que vienen con este nuevo código. Mira, Leina, el nuevo código, el proyecto de nuevo código, reforma una serie de tipos penales que aparecen en la legislación actual, que como todo el mundo sabe, se introdujo a la República Dominicana en 1822 con la invasión haitiana, y luego de la independencia estuvieron vigentes por un periodo muy corto de la anexión. Probablemente se aplicaron las leyes españolas con poca efectividad por la guerra restauradora, y luego en 1884 ese código francés fue traducido. O sea que la legislación penal dominicana es una legislación que debe estar cumpliendo casi 200 años. Sí. Ese código, el mismo, básicamente el mismo código, con modificaciones hechas tanto en Francia como aquí. Pero mira, estamos hablando de que el nuevo código, además de que tiene una parte general, un conjunto de principios y de institutos nuevos, tiene una definición clara de lo que es la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El genocidio ya está tipificado, la desaparición forzada de personas, por ejemplo, el caso Narcisazo,
y las infracciones muy graves de guerra. Como tú decías, el feminicidio, hay dos modalidades, el feminicidio simple, el feminicidio agravado, hay un feminicidio conexo. Los daños con sustancias químicas, ¿no? Los casos estos del bomberito y del ácido del El diablo, diablo, sí. las torturas, actos de barbarie, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la actividad sexual no consentida, la violación seguida de la muerte, el acoso y el acoso agravado, ¿no? El hostigamiento, la instigación o el bullying, el abandono de envejecientes, la obstaculización de medidas de socorro, los experimentos biomédicos no consentidos, la adulteración o falsificación de documentos, bebidas y productos agropecuarios, el autosecuestro, la no comunicación de un apresamiento. Y bueno, en materia de corrupción hay un catálogo importante de nuevos tipos penales que se han creado. Ahora, recientemente hubo un debate sobre el tipo penal de corrupción. El tipo penal de corrupción, a mi modo de ver, y lo he dicho en varias ocasiones, sobre todo en la misma Comisión de Justicia, no debió crearse. O sea, la corrupción es un fenómeno que tiene diversas manifestaciones. Entonces, el código tenía, contiene el proyecto de código, una serie, un conjunto amplísimo de tipos penales que protegen el patrimonio público, ¿no? Digamos que está la concusión, el otorgamiento de contratos sin cumplimiento de formalidades legales, el tráfico de influencia activo y pasivo, el conflicto de intereses, la obtención de beneficios por concesión dolosa de ventajas, la sobrevaluación de obras, ¿no? La sobrevaluación ilegal de obras, el peculado, el pago irregular de contratos administrativos, bueno, una serie de conductas que protegen el patrimonio público. No era necesario crear un tipo penal que se llamara de que corrupción, porque todo lo que yo acabo de decir es corrupción. Entonces, se creó ese tipo penal, ¿no? No estaba en el proyecto, en la Comisión de Justicia, que era la que estaba estudiando el proyecto, alguien lo propuso, se incluyó, ¿no? Sí. Y entonces, pero antes de que se fuera a primera lectura, por recomendación de Finjus, por recomendación nuestra y yo diría que de uno de los padres de este Código Penal, que es el licenciado José Lorenzo Fermín, un destacado jurista, para mí el penalista más completo de la República Dominicana, que es de Santiago, ¿no? Es Sí, sí. de la oficina Fermín Taveras. José Lorenzo Fermín es el único de los que hemos venido trabajando en los últimos años con el código, que está desde la primera comisión que se creó en el año 1997. O sea, José Lorenzo es la memoria histórica de estos 4 códigos penales que se han hecho. De estos 4 códigos penales, José Lorenzo Fermín. Y el propio José Lorenzo y nosotros advertimos que primero entendíamos que no debía crearse ese tipo penal de corrupción. Y segundo, que la pena que se le estaba poniendo era una pena bajita, de 2 a 3 años. La idea que se tenía era que ese tipo penal de corrupción se aplicara a los delitos menores de corrupción, no a la menudencia de que alguien se roba, digamos que 4 resmas de papel, un paquete de bolígrafos, se roba gasolina en una institución pública. Nosotros hicimos una propuesta y es que se llevara al mínimo que se estaba contemplando en el código, que es de 4 a 10 años. Lo que sucede es que cuando se produjo la primera lectura con el tema de que había un informe disidente y el tema de las 3 causales, ¿no? Cuando comenzaron a leerse esas solicitudes de modificación,
entre ellas que se elevara de 4 a 10 la sanción a ese tipo penal, que reitero, era innecesario, porque el código tiene muchísimas conductas que tipifican la corrupción, y la corrupción no es un tipo penal como el homicidio, sino que es un fenómeno amplísimo, ¿no? O sea, en ese sentido, doctor, ahí hago un paréntesis y disculpe la interrupción. Lo que usted nos está explicando es que cuando, por ejemplo, uno se queja, que mira, caramba, están discutiendo el nuevo código, pero están siendo benevolentes con el tratamiento de los delitos de corrupción. Es la percepción que se puede crear, pero por la explicación que usted da, es que dice, bueno, mira, es que la corrupción no es, como usted bien lo cita, no es una cosa como el homicidio, no es una situación como el homicidio que tú te vas directo, sino que es más amplio. No, pero mira qué es lo que sucede. Yo te estoy explicando de dónde surge la discusión pública. Surge de que hay un tipo penal que se propone y antes de la lectura no se le corrige la sanción. Pero cuando tú lees el resto de los tipos penales que tutelan el patrimonio público, tú te vas a encontrar con penas altísimas, de hasta 20 años, ¿no? Y además recordemos que generalmente cuando se incurre en un delito de corrupción, hay una serie de delitos asociados, como por ejemplo el lavado de activos, ¿no? La corrupción es un delito precedente de lavado de activos. El que incurre en un acto de corrupción, ese dinero que le ingresa por la simple posesión ya está incurriendo en lavado de activos. Y como el código, una de las novedades importantes que trae es que establece el cúmulo de penas. El que cometa corrupción va a estar necesariamente incurriendo en lavado de activos, entonces es muy probable que sea condenado por ambas conductas y las penas se le van a sumar. O sea, aquí probablemente nos encontremos con casos de corrupción en el futuro inmediato o dentro de, luego de la aprobación del código y su entrada en vigencia, que una persona podrá ser condenada a 20 años por corrupción y 20 años por lavado de activos, y eso se le va a sumar. Y esa persona tendrá bajo sus hombros 40 años, ¿entiendes? O sea que yo lo que te quise explicar es por qué ese tipo penal que se creó, que para mí es innecesario, pero ahora tú no lo puedes sacar, porque cómo tú le sales a la opinión pública diciendo que el tipo penal de corrupción lo sacaron. Bueno, la gente va a creer que el código no castiga la corrupción. Entonces, a eso me refería, de que en la explicación que acaba de dar, que era bueno enfatizarla, porque se ha creado una percepción de que este nuevo código no enfrenta con el peso que requiere la corrupción. Entonces, ya con la explicación se despejan dudas del por qué no es tan tácitamente como se dice, sino las implicaciones en el agravante, el delito y todo el detalle que ya usted mismo acaba de ampliar. Ya usted nos ha hablado de una materia interesante, sobre todo porque ahora mismo la justicia dominicana tiene casos muy relevantes e importantes en materia de corrupción administrativa y quizás eso llama más la atención. Pero hay otro aspecto, doctor, voy a dejar la pregunta en el aire para irnos a una pausa que corresponde. Dentro de esta medida, dentro de esta pieza jurídica tan importante, cuando hablaba de cuáles son las innovaciones que trae el nuevo Código Penal Dominicano, una de las luchas o quizás de las quejas sobre los cambios sociales es los delitos de menores. Aquí uno sabe que hay menores que cometen unos delitos que uno realmente no le cabe en la cabeza. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre si el nuevo código va a contemplar un cambio del comportamiento judicial en materia de tratamientos de delitos de menores, como ha estado ocurriendo en los últimos años en República Dominicana. Con esa cuestionante, nosotros nos vamos a la pausa que corresponde. Usted quédese quietecito, que esta edición 545 de Repasando con esta entrevista interesante apenas comienza.